¿Cómo están, queridos amigos, amigas y mis hermanos y hermanas? Aquí, cierto, con su amigo, su hermano Antonio. Estoy muy contento porque en medio de esta pandemia podemos adorar al Señor, podemos hacer iglesia. Tú y yo somos las iglesias del Señor. Hoy día, mis queridos hermanos, el tema se llama como los días de Noé. La palabra de Dios nos habla acerca de este profeta de Dios que se llama Noé. Y antes de comenzar el tema, quiero contarles una ilustración. Jesús también utilizaba siempre ilustraciones. Dice lo siguiente esta ilustración, que había un hombre que tenía mucho dinero, tenía una mansión muy linda, y lo que él más amaba era su jardín. Tenía flores de diferentes colores, tenía hermosos árboles, tenía un hermoso jardín. Y este hombre tenía que irse a Europa de viaje, a hacer negocios. Y tenía un jardinero. Y el jardinero era su mano derecha, era el que sabía todo, ¿cierto? Las técnicas de mantener su jardín hermoso. Así que lo llamó y le cuenta lo que tenía él que ir a viajar, a hacer sus negocios. Y él le dijo lo siguiente: yo voy a hacer negocio, me voy a Europa, pero yo quiero que me cuides mi jardín. Yo te voy a la plata depositártela, y de hecho te voy a dar más dinero de lo que te pago. Pero yo quiero que tú me cuides el jardín. Es lo único que yo quiero. Así que el hombre se fue. Y el jardinero, como un hombre fiel, venía todos los días que le tocaba regar, tenía que arreglar el jardín, hacer su trabajo. Él venía, ¿cierto? Venía, aunque el jefe no lo veía. No faltó el vecino. Y el vecino lo llamó y le dijo: oye, yo no entiendo por qué usted hace esto. Si ese hombre se fue y usted ni sabe cuándo va a regresar, ¿y por qué viene cuando tiene que venir? Quizás podría usted venir una vez a la semana, podría venir cada 2 semanas. Y el jardinero lo miró y le dijo: es precisamente por eso yo que vengo, porque yo no sé cuándo él va a regresar, pero él cuando regrese yo quiero que vea que su jardín esté hermoso, como a él le gusta que esté. ¿Qué es lo que quiero ilustrar yo con esta ilustración? Hay un hermoso jardín, que es nuestra vida eterna, es la familia, es nuestra salvación, son las ovejas del Señor, son la iglesia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidarlas, tenemos que cuidar las almas del Señor. El jardín de Dios son las almas de las personas, para cuando Él regrese por segunda vez, evento que no está muy lejano, mi querido hermano, amigo que escucha, Él vea que todo esté bien, que hayamos bien hecho la tarea de nosotros como cristianos. Ahora vamos a ir al tema, como los días de Noé. Yo te voy a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 3. Dice lo siguiente ahí, y esto es palabra de Dios. Estando él, es decir, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dice la palabra del Señor que estaba Jesús en el monte de los olivos. Estaban unos de sus discípulos, no estaban todos, dice el Evangelio de San Lucas. Habían algunos de sus discípulos. Jesús hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo, porque esta profecía de San Mateo 24 abarca dos facetas: la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también del fin del siglo. ¿Cuál será la señal de tu venida?, dijeron los discípulos. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesucristo dio varias profecías, pero hoy día yo te quiero, querido hermano, leer una. Vamos a analizar una que es la biografía de hoy día del mundo actual. San Mateo capítulo 24 y el versículo 37 dice: palabra de Dios y palabra de Jesucristo. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casándose, dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, no captaron, sino que vino el diluvio y se los llevó a todos. Será también la venida del Hijo del Hombre.
¿Saben, hermanito, que la historia de Noé y las palabras del Señor Jesucristo son muy profundas? Porque dijo Jesucristo que así como eran los días de Noé, así van a ser los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y así lo son. Si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 6, dice la palabra de Dios que el mundo se había llenado de maldad, de violencia y de corrupción. Y que a Dios le pesó en su corazón de haber hecho al hombre. La Biblia dice, hermano, que Dios no se arrepintió, dice en el idioma hebreo, sino que sintió pesar, sintió en su corazón tristeza, que ahora tenía que destruir lo que él había creado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que todo designio, todo el pensamiento del corazón de los hombres era solamente inclinado al mal, es decir, que pensaban únicamente, maquinaban en sus mentes hacer el mal, cómo robar, cómo hacer este otro. Cosas que hoy día nosotros también vemos. Hoy día en la tierra vemos violencia en las noticias, vemos corrupción, vemos la maldad como se ha sido multiplicada. De hecho, en el mismo Evangelio de San Mateo 24 y en el versículo 13 dice, en el versículo 12, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También, hermano, nuestro tiempo, este tiempo que estamos viviendo nosotros, estos últimos días de este mundo, dice la palabra de Dios que va a aumentar la corrupción, la maldad y la violencia. Y es el mundo que nosotros estamos viendo. Pero el libro de Génesis dice de que Dios miró los ojos en un hombre que se llamaba Noé. Lo comenzó a mirar y un día le dijo, Noé, Noé. Y Noé, hermanos, miraba y hasta que captó que era la voz de Dios. Y le dijo, Noé, yo te he escogido a ti. Porque de aquí a un tiempo van a pasar 120 años que vas a tener que predicar, vas a tener que construir un arca, porque después voy a mandar un diluvio que va a raer, va a sacar de raíz todo lo que he creado. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio varios trabajos a Noé. Uno que tenía que predicar, porque venía un diluvio. ¿Y sabes tú qué decía la gente? Este viejito tiene problemas neurológicos, está loco. ¿Cómo va a llover? Si aquí nunca ha llovido. La Biblia dice, hermano, que hasta entonces nunca había llovido, porque nunca fue el propósito de Dios que lloviera. El libro de Génesis, capítulo 2, dice que salía una nieblina, y esa nieblina regaba el jardín del Edén, esa nieblina cubría a todo el mundo, y ella era la que regaba. Después del diluvio vinieron las lluvias, lo cual también trae la vida, pero no era el propósito original de Dios que lloviera, porque la lluvia trae erosión. El propósito de Dios que todo esto, ¿cierto?, se regara por esta nieblina. Entonces había algo que jamás habían visto, la lluvia. ¿Cómo va a caer lluvia del cielo? Decían los científicos. ¿Cómo? Si aquí viene una nieblina, lo riega todo. No hay registro que realmente venga esto. Solamente que también en el tiempo de Noé habían teólogos que decían, pero ¿cómo? Si Dios es amor, ¿cómo va a destruir todo? ¿Por qué? Pues el malo es un asesino. Y tantas cosas, ¿cierto? Pero Noé, dice la palabra del Señor, que no escuchó la voz del mundo, sino que Noé escuchó la voz de Dios. Yo te digo a ti, querido hermano, este tiempo no es tiempo de escuchar otras voces. Noé escuchó la voz de Dios. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está aquí en la Biblia. En la Biblia está la voz de Dios. Tú nunca vas a ser engañado si tú escuchas lo que la palabra de Dios dice. Y eso es realmente lo que nosotros necesitamos. ¿Y sabes tú lo que dice la palabra de Dios? Que Noé se demoró como 120 años con sus hijos, con sus esposas y sus nueros, porque eran 8 personas que se salvaron de este mundo universal, que era muy grande. Había tanta gente como hoy día. Imagínate tú un hombre que viviera con su esposa 500, 600, 800 años. ¿Cuántos hijos podía engendrar un hombre y una mujer? El hombre venía saliendo próximo de la creación perfecta del Edén, habían pasado una cantidad de años, el hombre era fuerte, el hombre era más alto, había alimentos sobre la tierra, así que el hombre era fuerte. Cuando dicen las personas que venimos, ¿cierto?, de más a menos, es al revés, venimos de más a menos, no de menos a más. Por eso, querido hermano, y dice la Biblia que Noé hizo precisamente así. Y aquí hay algo muy importante, hermano, que hay que aprender. El arca
el diseño, las medidas vinieron del cielo. Y los elementos que fueron construidos eran de la tierra. Dice la escritura que era madera de gofer, que algunos dicen que era de pino ciprés. Después Dios la mandó a ponerle greda. Pero la arca tenía los elementos de la tierra, pero el diseño era del cielo. ¿A quién representa el arca? El arca representa a Jesucristo. Jesucristo vino del cielo, pero se hizo con elementos de la tierra porque hizo el hombre. Ahora, hermano, yo te digo lo siguiente, ¿cierto? Nosotros tenemos que creer en esta arca espiritual que hoy día existe, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son los templos. La iglesia eres tú y yo. La Biblia dice que la iglesia en el idioma griego significa los que se congregan, los que adoran a Dios. Hoy día por la pandemia, hoy día podemos hacer iglesia juntos. También puedes hacer iglesia con tu familia, con un amigo. Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y lo más hermoso, hermano, que sucede acá con la historia de Noé, que Dios estuvo llamando a 120 años a los hombres. Quizás algunos duraron por un tiempo, le hayan ayudado a Noé a construir el arca, después vieron que el tiempo estaba pasando y dijeron, quizás esto es mentira, que va a venir un diluvio, la gente comedor, ¿cierto? A quedar. Hoy día, ¿cuántas personas eran cristianas y que creían y hoy día no creen? ¿Cuántas personas hoy día creen que quizás estuvieron compartiendo, ¿cierto?, con Noé, por decirlo así, de manera simbólica, ilustrativa, y hoy día han abandonado? A Jesús también lo abandonaron cuando él caminó. En una ocasión, muchos de sus discípulos, dice el Evangelio de San Juan, ya no caminaban con el Señor Jesucristo. Jesucristo miró a los apóstoles y dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro dijo, Señor, ¿y a quién? ¿Dónde? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes dichos de vida eterna. Este tiempo, hermano, no es de abandonar a Dios. Hoy día con la pandemia, ¿cuántos cristianos han perdido la fe? ¿Cuántos cristianos hoy día tienen temor? ¿Cuántos se han, quizás porque el líder se quedó y los dejó y se murieron de manera espiritual? No, este tiempo no te quedes, hermano querido, no te quedes fuera del arca. Tú tienes que entrar hoy día en el arca, porque las puertas del arca se están por cerrar. Muy pronto la salvación se va a cerrar. Jesús va a dejar de interceder en el santuario celestial por nosotros. Por eso tenemos que entrar al arca antes que se cierre. Hoy día el arca todavía está, querido hermano, abierta. Y dice la Escritura que llegó el tiempo. Dios le dice a Noé, entra al arca, tú y tu familia. Pero ¿sabes tú que antes pasó algo bien curioso? Cuando Dios llamó a los animales, todos vinieron. A los hombres les estuvo hablando 120 años, ninguno quiso entrar. Pero cuando Dios dijo, ¿saben qué? Tengo una noticia triste que decirle. No todos ustedes pueden entrar en el arca. Pueden entrar solamente 7. 7 pares de los animales puros y un par de los animales impuros. Y Dios escogió. Y los animales, ¿saben qué dijeron? Me escogió a mí. Así que yo, el elefante, voy con la elefanta, el camello con la camello. Y comenzaron los animales ni siquiera desordenados, ¿cierto? Aquí también podemos aprender algo, como dice San Pablo a los Corintios. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. No, es un Dios ordenadito. Los animales, ¿cierto? Venían en fila, ordenaditos, ¿cierto? Comenzaron a entrar a la arca. Noé con sus hijos los comenzó a acomodar. También Dios le había dicho que tenían que acumular alimento para ellos y para los animales, porque pasaron muchos meses después dentro del arca. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que se cerró el arca. Dios cerró el arca. Jehová cerró el arca. Y ahí llegaron, ¿cierto?, los otros. Mire ahora, este hombre se volvió más loco. Sí, se volvió loco. Ahora está encerrado con un montón de animales. Se volvió loco. Pero de repente se les comenzó a dibujar el rostro. Comenzaron a ver en el cielo nubes negras. De repente el cuerpo se les estremeció. Empezaron a sentir relámpagos. Y dice la Biblia que no llovió. Lo que dice la Biblia es que las cataratas de los cielos fueron abiertas, que dentro de las capas tectónicas se abrieron, y fueron las cataratas de los cielos que se abrieron, más los abismos. Dice en los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 1, que en el cielo había una bóveda de agua que cubría toda la tierra. Toda esa agua se vino
Era como que hoy día viéramos nosotros cataratas en todos lugares que estaban cayendo de los cielos. Y los hombres, mis queridos hermanos, ahí ya no se reían, sino que los hombres ahí gritaban. Trataban de buscar, lógicamente, los desastres. Siempre la gente busca los lugares altos donde escapar. ¿Qué harían las madres con sus guaguitas, cierto, en sus brazos? Y ya no había ningún lugar donde ir porque ya era demasiado tarde. La puerta del arca se había cerrado. Algunos gritaban, Noé, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde, ¿cierto? Por eso yo te querido hermano, hermana, te quiero decir algo, ¿cierto? Hoy todavía no es tarde. Mientras tú tengas vida, todavía no es tarde. Tú tienes que entrar al arca. Debes en tu casita estudiar la palabra de Dios, levantar un altar a Dios, aunque tu iglesia esté cerrada. Yo no sé si ya no te llamaron más por teléfono, no sé qué pasó con tu líder, pero yo te digo lo siguiente, Jesucristo es el buen pastor y Él nunca te va a abandonar. Él dice que Él dio su vida por las ovejas. Dice, lo que han venido antes de mí fueron ladrones, dice, se veían por arriba de la reja, del aprisco, ¿cierto? Él nunca te va a dejar. Jesucristo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi llamado que te hago hoy día, que no abandones al Señor. Y hagamos iglesia juntos. Yo toda la semana tengo la capacidad de grabar 2 temas y te los voy a entregar. Pero mi querido hermano, ahora voy a terminar el tema con una oración. Vamos a cerrar el ojito. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por haber meditado en tu palabra, que tu palabra nos pueda bendecir, Señor, y que podamos entrar en el arca, en el arca que todavía está abierta y que no nos quedemos fuera, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Me despido de ustedes en el nombre del Señor. Y ya nos hemos visto ya por algunas veces. Ahora somos amigos, ¿qué te parece? Así que me despido de ustedes, mis queridos amigos. Que el Señor los bendiga.